¿Cuál sería la mejor versión de ti? ¿Qué necesitas hacer para convertirte en esa versión? Pero, ¿qué significa realmente mejor? ¿Con qué criterios te juzgas? La mejor versión de ti significa la más sabia, la más fuerte, la más amable, la más divertida o la más inteligente, la más artística, la más compasiva y la más disciplinada o la más auténtica versión de ti. Preguntas como estas son las que el brillante filósofo del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, investigó a lo largo de su obra, en particular con su personaje del Übermensch, que significa superhombre o más allá del hombre. ¿Pero qué es el superhombre? Es la visión de Nietzsche de lo que cada uno podría ser si no estuviéramos tan atrapados por religiones y moralidades obsoletas. Un ser capaz de afirmar plenamente la vida. Alguien que afirma la vida, que dice sí a todo lo que se le presenta. Un ser capaz de determinar su propio valor, de moldear sus características y circunstancias en un todo hermoso, empoderado y extático, y de alcanzar su máximo potencial para convertirse en quien realmente es. El superhombre es una de las ideas más prominentes y a la vez más complejas en la obra del filósofo alemán. Esta noción es principalmente expuesta en su obra Así habló Zaratustra, aunque está presente de manera implícita y explícita en otras de sus obras. Para comprender el concepto del superhombre, es esencial que lo situemos en el contexto más amplio de su pensamiento, que incluye sus críticas a la moral tradicional, su visión del eterno retorno y su perspectiva sobre la evolución del ser humano. Las obras de Friedrich Nietzsche se sitúan en la Europa del siglo XIX, un periodo marcado por la creciente secularización y por lo que él veía como una crisis en los valores occidentales. Su sentencia, Dios ha muerto, una de sus frases más famosas, alude no solo al declive de las creencias religiosas tradicionales, sino también a la pérdida de valores absolutos que esas creencias sostenían. En este contexto, Nietzsche busca una reevaluación y transvaloración de los valores. Y es en este escenario que se gesta la idea del superhombre. El concepto de superhombre se desarrolló a lo largo de varias de sus obras, especialmente en Así habló Zaratustra. En esta obra maestra, el concepto del superhombre es uno de los ejes centrales. Zaratustra, su personaje principal, habla del superhombre como una aspiración para superar la moral tradicional y las limitaciones humanas, transformándose en un ideal más allá de lo que conocemos como hombre. Nietzsche utiliza la figura del superhombre para representar una superación radical de la humanidad tal y como la conocemos. El superhombre no es simplemente un ser superior en términos físicos o intelectuales, sino alguien capaz de crear sus propios valores, desafiar las normas morales establecidas y vivir de una manera auténtica y afirmativa, abrazando el sufrimiento y la incertidumbre de la vida sin recurrir a consuelos religiosos o morales tradicionales. En Así habló Zaratustra, en el capítulo de las 3 transformaciones dice así: el hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? El superhombre es el sentido de la tierra. Digan a los que aún no creen en el superhombre. Hemos de superar al hombre. En De la visión y el enigma, en otro pasaje de la obra, en el discurso del superhombre se describe al superhombre no como un ser concreto, sino como un ideal que representa la autotrascendencia, la afirmación de la vida y la superación de las normas morales establecidas por la religión y la sociedad. El hombre es un puente tendido entre el animal y el superhombre, un puente sobre el abismo. En su obra La genealogía de la moral, Nietzsche examina los orígenes de los valores morales, como la culpa, la justicia y el sacrificio. Aunque el concepto del superhombre no es tan central como en Zaratustra, sigue siendo clave en su crítica a la moral tradicional. Aquí nos dice, el superhombre es la meta de la historia, el que tiene el coraje de afirmar su vida incluso en medio de la tragedia de la existencia humana. En el ocaso de los ídolos, donde Nietzsche critica fuertemente las figuras tradicionales de autoridad moral y religiosa, posicionando al superhombre como la figura capaz de trascender estos ídolos y crear sus propios valores. El superhombre es quien ya no se somete a ninguna moral externa, sino que crea una nueva moral basada en su propia fuerza y voluntad. En Ecce Homo, un texto autobiográfico, Nietzsche reflexiona sobre su propia vida y sus ideas. Hace varias alusiones a la figura del superhombre como el resultado de su propia filosofía. En el capítulo ¿Por qué soy tan sabio? de Ecce Homo dice: soy quien soy, el superhombre, que jamás ha creído en los valores establecidos y ha ido más allá de ellos.
Para apreciar plenamente la importancia del superhombre en la filosofía de Nietzsche, primero debemos comprender el contexto de su pensamiento. Finales del siglo XIX, Nietzsche nos advierte repetidamente que la modernidad está en crisis. Dios ha muerto. Tras la Ilustración y la separación de la Iglesia y el Estado en toda Europa, Nietzsche señala que el cristianismo no tiene ya autoridad ni legitimidad alguna. De hecho, su Dios ha muerto. Y eso significa que todo lo construido sobre Dios, incluyendo todo el sistema de valores occidental, está destinado al fracaso. El problema es que mucha gente aún no se ha dado cuenta de esto. Muchos en la época recibieron el declive del cristianismo con indiferencia o incluso con júbilo. Sin embargo, Nietzsche pensaba que eran reacciones equivocadas. Si bien Nietzsche no es partidario del cristianismo, reconoce que la eliminación de sus valores es peligrosa. El cristianismo, a pesar de sus defectos, proporciona cierta estructura y sentido a la vida de las personas. Ofrece no solo un conjunto de valores, sino también un mecanismo para afrontar el sufrimiento. Si se erosionan los valores cristianos, erosionan el mecanismo para afrontarlo. ¿Cómo soportará la existencia la gente? Como también se pregunta Kierkegaard al hablar del propósito de la vida, ¿cómo resistirá la humanidad del abismo del sinsentido? ¿Cómo lidiará con el inevitable dolor y sufrimiento que todos los seres humanos, viviendo vidas mortales imperfectas, debemos enfrentar? El nihilismo y la muerte de Dios. La noción de superhombre es inseparable del contexto en el que Nietzsche plantea su filosofía, especialmente la idea de la muerte de Dios. Nietzsche no se refiere literalmente a la desaparición de una deidad, sino a la profunda crisis que se produce en la cultura occidental al darse cuenta de que las creencias religiosas tradicionales, como el cristianismo, ya no son capaces de proporcionar sentido y dirección a la vida humana. Esta muerte de Dios, entre comillas, provoca un vacío de valores que Nietzsche consideraba la desaparición de los valores tradicionales como una amenaza para la vida, ya que conduciría al hombre a una crisis existencial. El nihilismo. Paradójicamente, se le acusa de nihilista, a pesar de que él mismo lo criticaba. Esta acusación proviene de quienes desconocen su obra. Su antídoto contra el nihilismo, precisamente, es el concepto del superhombre. El superhombre como respuesta al nihilismo. El superhombre es, en este contexto, una respuesta a este vacío de valores. No se trata de un retorno a los viejos valores, sino de la creación de nuevos valores que surjan de la voluntad de poder del individuo. El superhombre es alguien que, en lugar de caer en el nihilismo y la desesperación, crea un sentido de vida que es afirmativo, autónomo y profundamente libre. El último hombre. A Nietzsche le preocupaba que la muerte de Dios por inercia nos llevaría a un profundo nihilismo. Al reconocer que los valores occidentales, derivados del cristianismo, carecen de fundamento. Pero si no construimos nuevos valores, inevitablemente acabaríamos enterrando nuestra angustia existencial en lo más profundo. Elegiríamos nuestro destino entre una de las siguientes opciones: engañarnos con falsas creencias, caer en una depresión irreparable o distraernos con actividades vacías y entretenimientos sin sentido. Nietzsche caracteriza este pensamiento en Así habló Zaratustra, donde nos presenta un esbozo devastador de una humanidad apática, superficial y distraída. Miren, les mostraré al último hombre. La tierra se ha vuelto pequeña, y sobre ella salta el último hombre, que todo lo empequeñece. Un poco de veneno de vez en cuando. Eso produce sueños placenteros. Y mucho veneno al final, para una muerte placentera. Siguen trabajando, porque el trabajo es entretenimiento. Pero cuidan que el entretenimiento no los agote. No hay pastores y un solo rebaño. Todos quieren lo mismo, todos son iguales. Quien piensa lo contrario va voluntariamente al manicomio. Hemos descubierto la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos evitar convertirnos en el último hombre? Tras la muerte de Dios, ¿cómo podemos evitar caer en un profundo nihilismo, sin adormecernos con entretenimientos sin sentido, ni engañarnos con religiones, ahora obviamente falsas, y moralidades sin fundamento? Aquí entra en escena el superhombre que determina tus propios valores, un futuro alternativo para la humanidad, donde no necesitamos basarnos en ningún estándar de valores más que en el nuestro. La idea del superhombre llena el vacío dejado por la muerte de Dios. Desafiando el nihilismo, proporciona una nueva base para los valores. Nietzsche no solo pretende derribar los valores cristianos decadentes y malsanos.
Con su superhombre nos brinda un modelo, un propósito, una visión para algo mejor. Uno de los principales problemas que Nietzsche tiene con los valores cristianos es que aspiran a lo que él llama un ideal ascético. La negación de los impulsos o deseos internos que no podemos evitar, como los de comida o sexo, en nombre de la virtud. Esta represión, esta invención del pecado, es psicológicamente malsana y conduce a una culpa perpetua y al autodesprecio. Nietzsche cree que, por lo tanto, debemos descartar las nociones de pecado y ascetismo y reconstruir nuestros sistemas de valores de maneras más sanas y vitales. Como señala en su obra de 1889, El crepúsculo de los ídolos. La Iglesia combate las pasiones cortándolas en todos los sentidos. Su técnica, su cura, es la castración. Nunca pregunta ¿cómo se puede espiritualizar, embellecer o deificar un deseo? El superhombre, en cambio, sí nos plantea estas preguntas. En su obra de 1882, La Gaia Ciencia, Nietzsche ofrece un primer esbozo de cómo podrían responderse. Dar estilo al propio carácter, un arte grandioso y excepcional. Lo practican quienes examinan todas las fortalezas y debilidades que ofrece su naturaleza y las integran en un plan artístico hasta que cada una se manifiesta como arte y razón, e incluso las debilidades deleitan la vista. Evalúa las fortalezas y debilidades de tu carácter. Nietzsche aconseja que no hay que ocultar ni reprimir las debilidades. Forman parte de ti y pueden parecer hermosas si se moldean según un plan artístico particular. Continúa. Aquí se ha añadido una gran cantidad de segunda naturaleza. Allí se ha eliminado un trozo de primera naturaleza, en ambos casos mediante una larga práctica y un trabajo diario. Aquí se oculta lo feo que no se pudo eliminar. Allí se reinterpreta en sublimidad. Mucho de lo vago y de lo que se resistía a moldearse se ha guardado y se ha empleado para visiones distantes. Se supone que debe atraer hacia lo remoto e inmenso. Con trabajo, podemos moldearnos en algo hermoso, donde incluso las partes feas, indeseables e inmutables de nosotros mismos pueden usarse para aportar intriga, misticismo y profundidad. El objetivo de la autodisciplina, entonces, no debería ser el autocastigo, el autodesprecio o la represión, como Nietzsche piensa que suele ocurrir con las tradiciones religiosas ascéticas, sino más bien la autoestilización y el dominio. No se trata del rechazo de nuestros deseos, ni de la negación de los impulsos y fuerzas que conforman nuestras vidas, sino de su sublimación, escultura y canalización hacia una creación psicológicamente sana y hermosa, un todo estético. Como Nietzsche concluye el pasaje. Al final, cuando la obra está completa, queda claro cómo fue la fuerza de un solo gusto la que gobernó y moldeó todo, grande y pequeño. Pues, sugiere Nietzsche, es viviendo según una estética independiente, en lugar de un estándar ético externo, que los humanos pueden alcanzar su verdadero potencial. Como declara en El nacimiento de la tragedia, solo como fenómeno estético la existencia y el mundo se justifican eternamente. Superhombre. El ser humano convertido en Dios. Al anunciar la muerte de Dios, Nietzsche se pregunta: ¿no es la grandeza de esta obra demasiado grande para nosotros? ¿No debemos convertirnos en dioses simplemente para parecer dignos de ello? El superhombre es la respuesta a esta pregunta. Es el ser humano convertido en Dios. En lugar de mirar externamente, el superhombre determina su propio valor. Trasciende las pequeñas necesidades del hombre y va más allá de las ilusiones para vivir y disfrutar del aquí y ahora en la tierra. Afirma su propio carácter y tiene el poder y la fortaleza para decir sí a todas las alegrías, pero también a los dolores de la vida. El superhombre es aquel que ha utilizado este poder para sublimar sus impulsos, naturalmente conflictivos, en un todo unificado y auténtico. Es aquel que ha superado su propia naturaleza humana, demasiado humana, en lugar de aquel que intenta literalmente superar a otros seres humanos, como lo plantean las interpretaciones más simplistas. ¿Cómo puede surgir el superhombre? Nietzsche ve al superhombre como un posible punto final para la humanidad. Sin embargo, la posibilidad más fácil y probable es que, tras la muerte de Dios, nos rindamos al nihilismo y nos convirtamos en el último hombre. En el prólogo de Así habló Zaratustra, Nietzsche escribe: el hombre es una cuerda, atada entre el animal y el superhombre. Una cuerda sobre un abismo. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos en el superhombre, en lugar de sucumbir a la caricatura esperpéntica del último hombre? Nietzsche nos impone la responsabilidad como individuos. Hace que Zaratustra predique un proceso de autosuperación. Debemos liberarnos de las cadenas de la religión y la moral.
Debemos dar forma a nuestro carácter y actuar como los poetas de nuestras propias vidas, no como simples miembros de un rebaño asustado y apático. Cada uno de nosotros debe revalorizar sus valores para convertirnos en quienes realmente somos. Zaratustra declara: te enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué has hecho para superarlo? Y, considerando que se trata en gran medida de un proyecto personal, uno en el que debemos determinar y afirmar nuestros propios valores y moldear nuestros impulsos internos únicos hasta convertirlos en algo completo y auténtico, no hay una solución universal. No todos pueden convertirse en Shakespeare, Napoleón, Goethe o Wagner, figuras que, aunque no alcanzan el estándar del superhombre, Nietzsche admiraba y defendía como ejemplos de grandes individuos que se organizaron poderosamente en torno a un único propósito. Tú tienes tu manera, yo tengo la mía. En cuanto al camino correcto, el único camino, no existe. ¿Cuál es la visión estética en torno a la cual podrías organizarte para alcanzar tu máximo potencial? ¿Encarna el superhombre algún valor general? Si bien se centra menos en el tipo o la naturaleza de los deseos, impulsos o valores particulares en sí mismos, y más en cómo son afirmados, esculpidos y deificados por el individuo que los posee, quizás existan algunos principios generales de valores que podemos considerar. Valores como la independencia, la autorrealización, la liberación personal, la autodeterminación, la integridad y la salud psicológicas son los más prominentes en el superhombre de Nietzsche. Nietzsche buscó cultivar dichos valores en su propio estilo de vida, practicando senderismo en solitario en los Alpes suizos y descubriendo las significativas epifanías que tuvo allí. Presumiblemente, fue durante uno de estos largos paseos por la ladera de una montaña que se inspiró para reconocer que no necesitamos promesas del más allá para encontrar alegría en la existencia en la tierra, declarando a través de Zaratustra: el superhombre será el sentido de la tierra. Os suplico, hermanos míos, que permanezcáis fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas supraterrenales. Mirad, os enseño el superhombre, es este relámpago, es esta locura. Mirad, soy un profeta del relámpago y una pesada gota de la nube. Pero este relámpago se llama superhombre. No hay vida más allá de esta en la tierra, y según la predicación de Zaratustra sobre el eterno retorno, es una vida que volverá una y otra vez por toda la eternidad. Entonces, ¿qué otro consejo podría ser sino convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, aceptar todo lo que se nos presente, practicar el amor fati, disfrutar de cada instante? ¿Es posible, o incluso deseable, el superhombre? La naturaleza críptica de Así habló Zaratustra, la obra en la que Nietzsche se centra principalmente en el análisis del superhombre, la hace susceptible a múltiples interpretaciones y nos plantea diversas preguntas. Nietzsche nunca sugirió que el superhombre sea accesible para todos. De hecho, el propósito de la mayoría de las personas en la sociedad es preparar las condiciones que permitan el florecimiento de estos individuos especiales. En esta lectura, el superhombre es como un Zaratustra nuevo y mejorado, un nuevo profeta, un individuo único que crea valores arraigados en el sentido de la tierra. Este individuo guiaría a la humanidad hacia la siguiente fase de nuestro crecimiento: el superhombre como ideal. El superhombre representa un ideal humano que trasciende las limitaciones impuestas por la moral tradicional judeocristiana y los valores burgueses del siglo XIX. A diferencia del hombre común, que vive conforme a reglas y valores impuestos externamente, el superhombre es capaz de crear sus propios valores y vivir de acuerdo con ellos. Este proceso exige una altísima dosis de voluntad, creatividad y coraje. Crítica a la moral de rebaño. Nietzsche criticó la moral de rebaño, que es un sistema de valores derivado de la religión, y la moral convencional que promueve la obediencia, la humildad y la mediocridad. En lugar de seguir estas normas, el superhombre vive según una moral de señores, caracterizada por la afirmación de la vida, el poder y la creatividad individual. Como hemos visto recientemente, y especialmente desde 2020, la moral de rebaño ya no es la que dicta la religión, sino los medios de comunicación de masas. Otra idea central en el pensamiento de Nietzsche es la voluntad de poder, que en términos generales es la fuerza fundamental que motiva todas las acciones humanas. De esta idea hablaremos en próximos capítulos, pero el superhombre sería alguien que encarna esta voluntad de poder de manera pura y genuina. Un ideal aspiracional que pone énfasis en la autonomía, la creatividad y la afirmación de la vida.
Es una respuesta a la crisis de valores de su época, pero también de esta, y una propuesta para que los individuos encuentren significado y propósito en un mundo cambiante y errático. Una manera decidida, valiente y atrevida de trascender el nihilismo de la modernidad y situarse más allá del bien y del mal de una sociedad profundamente enferma. El superhombre ha de ser la meta, el objetivo, el foco que nos guíe para desarrollarnos como genuinamente humanos, con todo el potencial y todo el poder que tenemos como seres únicos y eternos.